Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía para repasar un poco las noticias que han estado surgiendo en los últimos días en materia política, en materia social, en materia económica, sobre todo en Argentina, pero también en algunos otros lugares del mundo y también a nivel global, como ha sucedido esta semana, donde si bien ya veníamos con material, porque veníamos de todo el asunto de la reglamentación de la CIDE, que fue muy polémica y demás, lo cierto es que el sábado terminó de impactar la que va a ser la noticia no solamente esta semana, sino yo creo que por mucho tiempo más, que es la invasión de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Así que la semana, el mes, el año empezó cualquier cosa menos tranquila, así que tenemos muchísimo material para repasar. En la próxima media hora entonces vas a encontrar un panorama de todo lo que estuvo pasando a nivel noticioso. Vamos a tener seguramente también espacio para nuestra habitual noticia distópica. Todo lo que vamos a hablar realmente tiene un gran componente distópico, sin embargo alguna noticia siempre elegimos para profundizar nuestro punto de vista. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara, te doy la bienvenida a este reporte y como siempre te digo, la distopía nunca se detiene, va tan pero tan rápido y tan veloz que si te distraes este material se va a autodestruir, así que quédate hasta el final. Ya mismo empezamos. Bien, empezamos ahora sí con las noticias y por estos días sin dudas volvemos a escuchar de agresiones internacionales de Estados Unidos, de Venezuela. Volvió a sonar la doctrina Monroe, por ejemplo, que estaba bastante olvidada, salvo por estas últimas semanas. También la teoría del garrote, el plan Cóndor. Bueno, hemos escuchado de todo y es que la agresión del gobierno de Estados Unidos a Venezuela es la noticia de la semana y yo te diría que a 3 días de enero, que fue cuando sucedió esto, seguramente también se habrá convertido en una de las noticias del año y seguramente algo más también. La cosa es que en la madrugada del sábado la fuerza Delta del ejército de Estados Unidos atacó Venezuela, capturó a Nicolás Maduro, lo secuestró y lo trasladó a una cárcel federal en Brooklyn. Venía ya Estados Unidos advirtiendo que esto podía llegar a pasar. Las negociaciones estaban abiertas, ¿no? Le invitaban a Nicolás Maduro a retirarse y a permitir la invasión. Sin embargo, Maduro no lo hacía, entonces, bueno, se terminó por este ataque. Vimos a los misiles en Caracas, esto es realmente atroz. Estamos hablando del ataque a civiles, ¿no? Por este objetivo que claramente es político. Maduro es totalmente cuestionado y cuestionable. No creo que sea el asunto para discutir en este momento. Me parece que ahora lo que sucedió fue claramente la injerencia de un Estado que además es Norteamérica, ¿no? Con la potencia geopolítica que eso implica en los asuntos internos de otro país. Después vemos, ¿no? Lo de Maduro, obviamente su legitimidad no es la que era. Hay serias sospechas de que las últimas elecciones que se desarrollaron no fueron limpias y él se autoproclama ganador cuando en realidad podría haber ganado González Urrutia, pero aún así me parece que es el pueblo venezolano el que tendría que haber podido resolver esta situación sin la injerencia de un tercer estado al que además le interesa solamente el petróleo, ¿no? Lo ha dicho Donald Trump explícitamente, esto no es ni siquiera necesario leer entre líneas, de hacer interpretaciones. La cosa es que en la madrugada se llevaron a Nicolás Maduro, también a su esposa, y hoy lunes empieza el proceso judicial en su contra. Va a enfrentar cargos por narcoterrorismo y por conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos. El operativo dejó por lo menos 80 muertos y en sus primeras declaraciones Donald Trump no habló de democracia. No habló tanto de narcotráfico, sí habló de tráfico de drogas, después relacionó a Colombia, por ejemplo, pero no habló de democracia y sí habló de petróleo, como te decía recién, lo dijo explícitamente. Vamos a escuchar un audio de Donald Trump. Él tiene un inglés que es extrañamente comprensible, ¿no? Se entiende bastante lo que va diciendo y en este audio él dice que va a administrar su país, Estados Unidos, lo que pasa en Venezuela, ¿no? Hasta que haya un gobierno de transición. Vamos a escuchar lo que decía y después sí vamos desandando la situación política actual. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. We're there now
And what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition. Bien, dijo que van a gobernar, van a controlar este país hasta asegurar una transición ordenada y juiciosa. Nosotros estamos a cargo, dijo él explícitamente, después de que María Corina Machado dijera que estaba lista para tomar el poder. Esto es muy interesante porque Trump también habló de María Corina Machado. Ella es la líder opositora por antonomasia en Venezuela. Había participado de una elección que no fue la última y le había ido muy bien según sus escrutinios. En las siguientes elecciones gana un candidato que prácticamente era desconocido, González Urrutia, pero que había sido apoyado por ella, por lo cual la líder de la oposición seguía siendo ella. El año pasado le dan el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos supuestamente para la democracia venezolana, y lo que Trump dice es que Corina Machado no cuenta ni con el apoyo ni con el respeto de la sociedad venezolana como para hacerse cargo del país. Realmente es interesante y es muy llamativa esta declaración, ¿no? Por otro lado, dicen, acá hay un poco de chisme político internacional, que Donald Trump quería ser él el que gane el Premio Nobel de la Paz y que le molesta que Machado lo haya ganado. Bueno, hay que ver si articularía una decisión geopolítica por ese motivo, pero puede que exista algún resquemor que incida en algo. Bueno, la cosa es que quien sí termina siendo la interlocutora entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela es la vicepresidenta de Maduro, que es Delcy Rodríguez. Ella en este momento es la presidenta encargada. Ella estaba en Moscú cuando todo esto pasó y en su momento, bueno, obviamente habló de secuestro, habló de agresión, pidió pruebas de vida de Nicolás Maduro, y unas horas después la escuchamos, o mejor dicho leímos, que emitía un comunicado diciendo que iba a cooperar con el gobierno de Estados Unidos. Recientemente Donald Trump le pidió el acceso por completo al petróleo venezolano. Atrás de todo esto efectivamente está el petróleo. Venezuela es una de las reservas del mundo más importantes de este material. Ahora vamos a eso, pero antes, respecto a la situación política, sí resta todavía desentrañar qué es lo que pasa con el gobierno venezolano, ¿no? Hasta qué nivel responde a lo que era el madurismo y lo que era el chavismo, qué pasa con las Fuerzas Armadas, con qué intensidad Donald Trump va a ingresar en la política interna del país, por qué elige a Delcy Rodríguez, porque Delcy Rodríguez decide cooperar. Y por supuesto también, como te decía, qué sucede con el asunto del petróleo. También es cierto que hay un interrogante acerca del petróleo, que hoy no es la commodity que era. Sin embargo, bueno, si el río suena, agua trae, ¿no? Algún motivo habrá atrás de todo esto. Como se imaginarán, al haber sucedido todo esto que pasó el sábado a la madrugada, Argentina por lo menos, hubo repercusiones de todo tipo. Javier Milei celebró de manera totalmente contundente este operativo y manifestó su apoyo total a Estados Unidos. En el comunicado de Cancillería valoraron la determinación de Trump en un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región. La Dirección Nacional de Migraciones restringió el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen de Maduro, incluyendo a funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y empresarios vinculados con el gobierno. Y acá hay algo muy interesante: el día anterior al ataque había emitido una alerta consular en la que recomendaba no viajar a Venezuela. Mientras tanto, otros países, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, publicaron un comunicado conjunto donde manifiestan su preocupación por el control gubernamental y de apropiación externa de recursos naturales en Venezuela. Lula da Silva, el presidente de Brasil, probablemente el país más relevante de América Latina, fue muy contundente en su comunicado y condenó este ataque por la injerencia de otro país, una potencia extranjera, en Venezuela. De manera que ahí tenemos los dos polos, ¿no? Opiniones como las de Javier Milei como la de Lula da Silva. Haciendo un pequeño raconto, tenemos que considerar que el gobierno de Nicolás Maduro estaba totalmente erosionado, con la legitimidad realmente dañada, que el conflicto de la emigración que tiene Venezuela es muy grande, se ve en Argentina misma. Hemos visto también altos niveles de racismo en nuestro país, ¿no? Por parte de quienes no apoyan el ataque, quienes consideran que es una injerencia externa inadmisible, hablándole a los venezolanos que están contentos, ¿no? Por esto que pasó, que creo que es un dato de la realidad. Hay muchos venezolanos extranjeros que se alegraron por este ataque. Particularmente no comparto esa alegría, pero tampoco la xenofobia
del volvete a tu país, que después siempre se puede venir en contra de otros colectivos que no son precisamente el venezolano. Así que estaba erosionado el gobierno de Maduro, se notaba. Estados Unidos había manifestado su intención de negociar o atacar. El asunto del petróleo es explícito, no aparece la palabra democracia, sí aparece la palabra petróleo y se desliza la palabra narcoterrorismo, en algo muy difícil de explicar. No creo que nadie pueda explicar esas redes y en definitiva no sé qué abarcan ni a quiénes comprenden. Trump habló de Petro, del presidente de Colombia, relacionándolo también con asuntos similares a esto, así que vemos también que ahí hay una excusa, ¿no?, para lo que podrían ser futuros ataques similares, ¿no? Creo que hay dos temas a prestar atención, uno bien coyuntural, ¿no?, el rol de Delcy Rodríguez en Venezuela, por qué ella decide cooperar con Estados Unidos, hasta dónde va a llegar esa cooperación, qué va a pasar con lo que queda del gobierno de Maduro y qué pasa también con María Corina Machado y con lo que era el presidente electo, ¿no?, que era Urrutia, a ver si en algún momento asume o si Donald Trump desconoce también esa elección y esa autoridad. Pero acerca específicamente del futuro, creo que la gran preocupación es que Trump habilita la desfiguración total de las reglas internacionales. Sabemos que la ONU y los organismos internacionales en general fueron creados sin peso decisivo, ¿no? Son órganos simbólicos de gestión de los conflictos, pero no tienen capacidad coercitiva sobre ningún país, no pueden decirle a nadie qué hacer. Entonces, de por sí es medio estéril el asunto de la ONU. Nunca personalmente yo esperé nada de la Organización de Naciones Unidas. Soy muy crítico no solo de su existencia, sino también de la lectura residual que se hace acerca de la ONU como un organismo que puede interceder en asuntos internacionales, cuando en realidad su rol es más bien simbólico y tuvo que ver con el desarmado de lo que eran las guerras mundiales. Y esos hilos que a veces se tensaban hasta cierto límite porque el marco de lo que proponía la ONU todavía estaba con vida, bueno, creo que ha tenido una estocada y que en este momento estamos empezando a vivir el todo vale, ¿no? Si Trump puede secuestrar al presidente de Venezuela, Xi Jinping va a poder hacer lo mismo con Taiwán o Putin con Zelensky en Rusia. Evidentemente el principio de no injerencia o no se aplica o se aplica de manera selectiva. Dejan de existir, ¿no?, reglas y pasan a ser excusas, y en este escenario claramente no hay demasiados límites, sino claramente una disputa del poder por otros medios, no porque antes no existiera, sino porque, repito, había cierto consenso en sostener esos hilos que se tensaban. Que tenemos ahora, bueno, un escenario prebélico, y esto es totalmente distópico. Por eso te decía en la introducción que esto que está pasando es claramente también todo noticia distópica. Justamente acerca de esta pregunta, acerca del futuro, vamos a escuchar otro audio de Donald Trump porque habló sobre Groenlandia y lo dice muy claramente. Dice: necesitamos a Groenlandia por asuntos de seguridad nacional. Vamos a escucharlo porque realmente es explícito. A mí me sorprende eso, ¿no? Como Trump no disimula, habla sin eufemismos, dice exactamente lo que es. Vamos a escucharlo. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true. Sir, they thought that was a great move. What would the justification be for a claim to Greenland? What would the justification? Oh, I don't want to talk about Greenland now. I just say this. We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it. And they know that. Bien, creo que este signo de pregunta acerca de dónde nos lleva esta escalada capitalista de la guerra es bastante clara. Resta preguntarnos cuál va a ser la siguiente invasión, ¿no? Surge Groenlandia, surge Colombia, y seguramente tendremos más tela para cortar de este asunto en las siguientes ediciones del podcast. Dos noticias breves antes de pasar al pequeño corte que habitualmente hacemos. Primero, Javier Milei anticipó la creación de un bloque regional de 10 países para plantarse, atención con esta expresión, frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones. En esa tesitura retórica que vemos después se traslada también a los hechos. Por otro lado, habló también de Malvinas. Javier Milei habló con un diario británico que se llama The Telegraph y dijo que si bien la soberanía argentina sobre Malvinas no es negociable, la única vía para recuperar el territorio tiene que ser diplomática, y atención con esto, cuando los isleños lo deseen.
cuando los isleños lo deseen. También anticipó que va a hacer una visita oficial a Londres, algo que no sucede desde hace casi 30 años. La última persona en hacerlo fue Carlos Menem en el 98 y dijo que cuando la inmigración no incluye la integración cultural es invasión. Bien, dicho esto, vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en la mitad del podcast distópico. Yo aquí te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía. Acá repasamos las noticias más importantes de la semana, pero no es la única opción informativa que tenemos en Distopía. También tenemos un newsletter que sale cada 15 días, los domingos. Este domingo que pasó salió una edición de 1984, El ojo que todo lo ve, y hablamos sobre películas, hablamos sobre 4 o 5 películas que recomiendo ver y que nos ayudan a pensar la distopía presente. Todos los newsletters son muy distintos entre sí, a veces hablamos temas más coyunturales, profundizando, metiéndonos de lleno en el análisis de algún tema que haya sido saliente en esa quincena, o por ahí los usamos más para la reflexión de asuntos que nos interesan, y en este caso hablamos sobre algunos contenidos audiovisuales. También publicamos Reels gracias a Eve, que los realiza y los edita de una manera increíble, y pronto van a volver también las entrevistas audiovisuales. Si a vos te interesa todo esto que hacemos, si escuchas este podcast y lo disfrutás, o si te ayudamos a hacerte preguntas o te acompañamos, o si te parece relevante que en la distopía presente, donde todo es misiles, existan voces como la nuestra, totalmente independientes, que podamos contar e interpretar qué es lo que pasa con lucidez, bueno, te ayudamos a poder aportarnos a que sigamos haciéndolo, para que sigamos haciéndolo, mejor dicho. Podéis hacer un aporte monetario por única vez, podés suscribirte para aportar todos los meses una suma, la que quieras, nada es mucho ni nada es poco, y acá abajo de este video vas a encontrar los enlaces para poder suscribirte o bien para poder aportar en este inicio del 2026. Si preferís que tu aporte sea de otra manera, que no sea económica, también puedes ayudarnos en este mundo de unos y ceros a través de lo que nosotros llamamos las alabanzas al dios algoritmo. Y esto es algo que habitualmente haces en tus redes sociales, ¿no? Es dar me gusta, comentar, compartir. Si estás viendo este video en YouTube, por ejemplo, te suscribís al canal, activas la campanita, le pones me gusta, nos comentas algo, recomendás el contenido, y eso también nos va a ayudar mucho a tener más visibilidad y a llegar a más personas que quieran también interpretar la distopía como nosotros lo hacemos. Bien, ahora sí vamos a ir con la noticia distópica de esta semana. Es un tema distinto, no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, que de por sí, como decíamos, ya tiene de por sí bastante carga distópica. Y en este caso vamos con una noticia que me pasó Maya, que le mando un beso y que siempre me comparte noticias que todas podrían ser la distópica. Y esta es increíble porque estamos hablando de la NBA femenina, el básquet de mujeres en Estados Unidos, y ahí está pasando algo muy llamativo, que es que están apostando por jugadoras según su ciclo menstrual. Es increíble, ¿no? De este tiempo de la apuesta, del riesgo, del azar, pero por otro lado también de todo absolutamente medible y cuantificable, transformable en una mercancía. En este caso estamos hablando nada más y nada menos que, en relación con el deporte, de un proceso natural como es la menstruación, ¿no? Esto se llama blood money, es decir, moneda de sangre, sería algo así, la traducción literal. Y la noticia es increíble, ¿no? Porque lo que intentan hacer es predecir el rendimiento de las jugadoras en función de su ciclo menstrual, y esto ya se ha transformado prácticamente en una tendencia que sucede en plena temporada histórica de la NBA de mujeres, con récord de asistencia en los pabellones, con récord de espectadores, con nuevos fanáticos y también con nuevos apostantes. Vemos en el deporte una proliferación gigante de apuestas, las vemos todo el tiempo en Argentina, incluso en los mundiales de fútbol, se promocionan, publicitan, tienen sus nombres en las camisetas, y nadie dice mucho acerca de esto. Bueno, el tema de las apuestas, la verdad es que ya está llegando a niveles realmente absurdos, y en este caso además vemos una mirada profundamente misógina, un menosprecio total hacia las deportistas mujeres, como si su cuerpo o su menstruación fueran una variable mercantil, ¿no? Que cualquiera puede analizar, interpretar y monetizar sin ni siquiera su consentimiento, sin entender la implicancia de hacer algo así, ¿no? Que dice de nosotros en este momento de distopía que haya personas ganando plata apostando con esta variable que realmente es muy morbosa. Así que esta combinación entre misoginia, apuestas legales, ilegales, de todo tipo que proliferaron en este tiempo, particularmente en relación con el deporte, y sociedades ridículamente cuantificables y medibles, son la noticia distópica que tenemos para hoy.
Bien, volvimos a las noticias y ahora sí vamos específicamente a nuestro país con algunas cosas importantes que han estado pasando en este tiempo. Venimos diciendo y venimos ratificando bastante, ¿no?, que el aparato represivo del Estado está realmente envalentonado, cuenta con el apoyo total del poder. La semana pasada hablábamos de 2 casos de gatillo fácil que fueron visibles. Obviamente cuentan con el aval del gobierno nacional y también con el sentido común imperante en este momento. También siempre hablamos de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue herido de extrema gravedad al punto de pelear por su vida y tener secuelas realmente irreversibles cuando cubría una protesta de jubilados y jubiladas. Y acerca de este tema es que vamos a escuchar un audio porque me interesa, antes de la siguiente noticia, que vayamos entendiendo el proceso por el cual nos estamos transformando en una sociedad que de repente tiene que quedarse quieta, tiene que tener miedo porque si no pueden pasar ciertas cosas, y cómo es importante tener conciencia acerca de esto para que los elefantes dejen de pasar por delante nuestro y no hagamos nada, ¿no? En este caso el audio que vamos a escuchar es de Fabián Grillo, que es el papá de Pablo Grillo, y él dijo literalmente algo que a mí me estremeció, que es que le tiene miedo a Patricia Bullrich, pero que a esta altura está jugado porque necesita defender a su hijo. Vamos a escucharlo. En primer lugar, agradecimiento al amor recibido, al hospital público y a todo el apoyo, ¿no? Yo no puedo decir lo que se me ocurre. Yo tengo temor de hablar de Bullrich, pero a esta altura del partido ya estoy jugado. Sería hipócrita. ¿Tenés miedo? Sí, claro. Claro que tengo miedo, por supuesto. ¿Cómo no voy a tener miedo? ¿Cómo no le voy a tener miedo a esta gente? Claro que le tengo miedo. Les tengo terror a esta gente. Pero bueno, no me pueden inmovilizar. Es mi hijo. Bien, esta es la tesitura, esto es lo que genera a las personas el gobierno de Javier Milei, ¿no? Y en estos días sucedió algo que a mí particularmente me llama la atención. Pongo una advertencia total acerca de esto, porque por decreto el gobierno nacional modificó la ley de inteligencia nacional y empoderó todavía más a la CIDE. De ahora en más, la secretaría que está a cargo de Cristian Aguadra desde hace un mes, él es un hombre de Santiago Caputo, va a ser el organismo principal del sistema de inteligencia nacional. Todas sus actividades van a pasar a tener carácter encubierto y además, atención con esto, se habilita a los agentes de inteligencia a apreender personas en caso de flagrancia. También van a poder pedir apoyo técnico y logístico a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales, y obviamente la oposición denuncia la creación de una policía secreta, ¿no? Alguien que no sabes qué función cumple, te puede aprehender por hacer que no sabemos tampoco bien qué queda dentro de esa fórmula general. Esta norma separa la ciberinteligencia y la ciberseguridad. Se crean 2 nuevos organismos, uno queda para Caputo y otro para Karina Milei. Se crea la Agencia Federal de Ciberinteligencia y se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad. Así que mientras ellos se empoderan a la CIDE y básicamente le permiten detener a quien quieran por motivos no tan claros, entre ellos se distribuyen poder. Hablando del aparato represivo del Estado, el Poder Judicial, que se tomó su total tiempo, ¿no?, para hacerlo, declaró nulo el protocolo antipiquetes. De todos modos, el gobierno apeló y va a seguir vigente, pero sí es importante decir que un juez federal, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 11, declaró la nulidad del protocolo antipiquetes. Lo hizo determinando que el Poder Ejecutivo asumió facultades propias del Legislativo. De manera bastante argumentada, el fallo dice que el protocolo conforma un exceso en la competencia otorgada al Poder Ejecutivo Nacional por el ordenamiento jurídico, en cuanto, bajo la apariencia de instruir al personal dependiente del ministerio, está legislando y con eso viola el derecho aplicable, por cuanto el Poder Ejecutivo se termina inmiscuyendo en facultades del Legislativo. Dice también que no resguarda el límite que le imponen los preceptos que surgen de la Constitución, de tratados internacionales y de la ley penal, acerca de lo establecido para casos de impedir o estorbar el normal funcionamiento de transportes y de circulación. Aunque de todos modos, como te decía, el gobierno nacional ya dijo que va a apelar y este protocolo va a seguir vigente. Pero está el nivel de obsecuencia para con este gobierno totalmente despiadado que una noticia así, aunque sea, merece ser contada. Se tomó su tiempo, ¿no? El protocolo antipiquetes viene haciendo, por ejemplo, que golpeen a jubilados todos los miércoles desde hace años ya a esta altura, pero algo así hasta el momento no había surgido.
Vamos a otro tema. Aumentan los sueldos de los funcionarios, salvo el de Milei y el de Villarruel. Lo habíamos anticipado la semana pasada. Los salarios se van a actualizar a partir de este mes de enero de 2026, según los aumentos otorgados a los empleados públicos en los últimos 2 años, pero las subas no van a ser retroactivas y no alcanzan al presidente ni a su vice. Los números, en diciembre del 2025 el salario de un ministro era de 3.500.000 pesos y el de un secretario 3.200.000 pesos, más o menos. Los sueldos del personal jerárquico permanecían congelados desde diciembre de 2023 y desde ese periodo cayeron, es cierto, cayeron 64.9%. Ellos dijeron que iban a ajustar a la política, ajustaron a todo el mundo, así que un pequeño ajuste a la política, desde mi punto de vista, es al menos coherente. No debería, de hecho, actualizarse, sobre todo porque eso que a ellos les parece poco, si comparamos ese valor con una jubilación mínima, la jubilación es de un 10% de ese valor y la gente tiene que vivir con ese valor. Hablando de ajustes, el gobierno anunció en la última semana del año el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y dijo que va a dejar de existir tal y como la conocemos y que sus tareas van a quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, es decir, ya no es un ente autárquico y descentralizado. Y acá tenemos, en el anteúltimo día del año, en un momento particularmente sensible, una pésima noticia para las personas que tienen familiares con discapacidad, que primero, a esa altura del año generalmente están presentando papeles, que segundo, vienen de 2 años de extrema crueldad respecto a ellos. Tercero, que fue el objeto, ¿no? La agencia de discapacidad fue el objeto del 3% de Karina Milei. Y cuarto, ahora tienen que soportar esta desjerarquización que obviamente va a seguir incidiendo en su calidad de vida. Hay que escuchar a familiares de personas con discapacidad y lo que están atravesando realmente es muy cruel, es terrible. Vamos con algunas noticias breves más. El 31 de diciembre, más de 1 millón de hogares de zona sur de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense estuvieron sin luz por una falla en un interruptor en la subestación de Bosques de Edesur. En total, la empresa le provee servicios a más de 2 millones de usuarios. Y el apagón fue impactante. Se viralizaron, por supuesto, fotos en redes sociales y se veía todo realmente negro. Vamos con económicas. Desde esta semana el Banco Central implementa el nuevo esquema de bandas. El piso y el techo se van a ajustar por inflación. El techo del dólar subió 2.5% hasta 1.564 pesos por cada dólar. Por otro lado, la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina en noviembre dijo que el sector cayó 17.4% interanual y más del 56% de las fábricas achicó su planta. Una noticia ambiental: la provincia de Corrientes atravesó por estos días un momento muy crítico por inundaciones que dejó un temporal. En San Luis del Palmar, una de las localidades más afectadas, se desbordó un río, el río Riachuelo, y hay más de 300 evacuados. Ahí cayeron en 48 horas más de 400 milímetros de agua, y esto es el triple de lo que suele caer en esa época del año. Finalmente, una noticia internacional: asumió como alcalde de Nueva York Zohran Mamdani. Su elección ha sido muy renombrada porque él es de origen musulmán, es del Partido Socialista y gana la elección en una de las ciudades más importantes, si no la más importante de Estados Unidos, precisamente en el país presidido por Donald Trump, es decir, todo lo contrario a un socialista, ¿no? Mamdani juró sobre el Corán, es decir, el libro sagrado del Islam. Su programa es claramente de izquierda, es muy distante de las posiciones tradicionales del espacio, y entre sus principales promesas de campaña figuran la implementación del transporte gratuito en colectivos, el congelamiento de alquileres y la gratuidad de la educación inicial en jardines de infantes hasta los 5 años. Y lo que a mí me parece más interesante, hay que ver si lo lleva a cabo, pero lo que me parece más interesante de lo que él dice es que cuando le preguntan cómo va a financiar lo que promete, él responde con impuestos a los más ricos. Y para mí esto es algo que claramente hay que hacer: cobrar impuestos a los más ricos. Si quieren, pueden ahorrar en invasiones a países extranjeros, ¿no? Por ejemplo. Obviamente un estadounidense siempre un estadounidense será, sin embargo, si es un país con una posición hegemónica, y estas noticias merecen ser reflejadas. Bien, dicho esto, ahora sí llegamos al final del episodio de hoy del podcast distópico, primer podcast del 2026. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Te espero el próximo lunes, como siempre, para una nueva abducción noticiosa de Revista Distopía. Mi nombre es Lautaro Peña Flor Zangara y espero que tengas muy buena semana.